49 minutos, esto es la rotativa del aire en RPP, la voz de todo el Perú. Valeria Fuertes y Joana Castro los acompañan. Hoy domingo 16 de octubre hay un tema pendiente sobre el cual la Defensoría del Pueblo está pidiendo al Ministerio de Educación dejar sin efecto normas que retroceden a lo avanzado a favor de la educación intercultural bilingüe. Y en resumen, ¿qué es? Que se ha hecho un cambio en el cual se está diciendo, por supuesto, que las autoridades de centros educativos, en este caso de centros educativos interculturales, no están obligados justamente a conocer y a dominar, o por lo menos a acreditar el dominio de una lengua originaria. Y por supuesto, desde las comunidades han dicho, esto es un retroceso, no estamos de acuerdo. La Defensoría del Pueblo también ha salido a decir, no es lo más adecuado. Conversamos de este tema con Nelly Aedo, jefe del programa de pueblos indígenas de la Defensoría del Pueblo. Buenos días, bienvenida. Muy buenos días, Valeria y Joana. Muchas gracias por el espacio. En efecto, desde la Defensoría del Pueblo hemos expresado nuestra enérgica y profunda preocupación al Ministerio de Educación respecto a recientes disposiciones normativas que se han adoptado por dicho sector y que sin duda desde nuestra mirada afecta la implementación de la educación intercultural bilingüe de calidad en el país. Al haberse dejado pues medidas que venían adoptándose ya en los años anteriores. Sin embargo, con la emisión específicamente de dos resoluciones viceministeriales, la 118 y la 121 de este año, se ha retrocedido en lo siguiente. De manera específica, Valerie, si me permiten, de manera específica hemos observado que, por ejemplo, en la resolución viceministerial 121-2022, Minedu, se advierte que, según lo dispuesto por uno de sus articulados expresamente, el 5.7.2, no se requiere acreditar el dominio de la lengua originaria para postular a un cargo directivo o jerárquico en instituciones de educación intercultural bilingüe de cualquier forma de atención. En ese sentido, para nosotros es un grave retroceso porque sabemos que la educación intercultural bilingüe, precisamente que se da en más de 26,000 escuelas del Perú, ¿no? Instituciones educativas, tiene que velar por la implementación de la educación en la lengua originaria, respetando la identidad cultural de la población, respetando la cultura de la población, y este es un derecho fundamental que está reconocido para los estudiantes indígenas, tanto en convenios internacionales como en nuestra propia legislación nacional. Nelly, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Valeria Fuertes te saluda. Solamente tenía dos consultas. ¿Por qué es importante, un poco para que los oyentes y televidentes de RPP lo puedan entender y nos puedas explicar esto, digamos, en palabras sencillas? ¿Por qué es importante proteger justamente la educación intercultural bilingüe? ¿Y cuántos niños a nivel nacional justamente tienen este tema, digamos, como soporte educativo? Aproximadamente en el Perú, aproximadamente 1.200.000 estudiantes indígenas asisten a una educación intercultural bilingüe. La importancia de que los niños que tienen una lengua materna diferente al español reciban educación en su idioma pasa para que ellos tengan un aprendizaje de calidad, es decir, para que desde los primeros años puedan entender con suficiencia los contenidos que se les traslada desde la escuela, ¿no? En el ámbito, precisamente en el ámbito de las aulas. Se ha demostrado ya, digamos, a lo largo de la aplicación de esta política, porque es una política la educación intercultural bilingüe que viene aplicándose hace más de 20 años en el Perú, que es mucho más favorable iniciar el aprendizaje y dar una educación en ambas lenguas. En la materna, que en el Perú recordemos que hay 48 lenguas indígenas vitales, siendo la más hablada el quechua, el aymara, luego viene la xáninga y luego otras lenguas amazónicas. Pero que también hay un derecho, debemos recordar, fundamental, establecido expresamente en la Constitución, a la identidad cultural. Es decir, que en el proceso de aprendizaje debe
debe considerarse, debe integrarse todos estos contenidos para que nosotros como país podamos cumplir con estas responsabilidades internacionales y velar por una adecuada educación para nuestros niños. Nelly, ¿bajo qué criterios, digamos, se ha hecho o se ha realizado este cambio y este retroceso? Porque estamos hablando de que, claro, acá se están tumbando meritocracia, no se está viendo el perfil de aquellas personas que van a ocupar justamente cargos directivos y que por lo tanto deberían ser un ejemplo para el resto de docentes. Y además no se está teniendo en cuenta a los 55 pueblos indígenas y originarios de nuestro país. ¿Se puede retroceder? ¿Se puede hacer algo justamente para volver a que los encargados, los directores y las personas justamente que van a trabajar en ese tipo de lugares cumplan con una de las funciones principales, que es ser el ejemplo y por lo tanto saber ellos por lo menos que era lo que se le pedía, una de las lenguas originarias? Así es, la lengua originaria que se domina en esa institución educativa. La Defensoría ha solicitado precisamente que se deje sin efecto estas normas, porque sí constituyen un retroceso, como lo hemos hecho saber al propio titular del sector, quien ha tenido la amabilidad de reunirse con nosotros y le hemos explicado detalladamente las cuestiones que hemos observado. No solamente la Defensoría está pidiendo esta rectificación, son las propias organizaciones indígenas como AIDESEP y además el Consejo Nacional de Educación y otros sectores de la sociedad civil que son entendidos en la materia, que han solicitado que se pueda corregir inmediatamente este proceso. ¿Por qué? No solamente es el tema de la lengua. En sus antecedentes, estas resoluciones viceministeriales en el año 2017, 2018, 2019, también solicitaba que se acrediten horas de capacitación en gestión intercultural y educación intercultural, fuera del dominio de la lengua originaria, el registro o la inscripción en un registro de maestros bilingües y el conocimiento de la cultura local. Además, también se pedía un mínimo de experiencia docente en instituciones educativas. Y es precisamente por algo que acaban de decir ustedes, Valerie, Joana, porque el director tiene funciones muy importantes en el ámbito de la escuela, él tiene que velar por una educación adecuada de parte de cada maestro, evaluar los procesos pedagógicos, ser el ejemplo. Y en el ámbito del trato con los padres de familia, también hay padres de familia que quieren, obviamente, poner, por ejemplo, un quejo, una preocupación, un diálogo con el director, y el director necesita comunicarse de manera eficiente con los padres de familia en su propio idioma y vigilando que esos procesos de calidad pedagógica, de acuerdo al modelo de la educación intercultural bilingüe, puedan cumplirse a cabalidad. Muy bien, esperemos entonces una respuesta pronta por parte del Ministerio de Educación, ¿no? Y probablemente algunas personas se preguntarán, pero esto ya que tiene que ver con los niños es un tema de directores, y justamente muy bien lo explicaba Nelly, ¿no? El director siempre está, digamos, a disposición, pone su servicio, por supuesto, en atender, escuchar a los alumnos, y tiene justamente que hablar esta lengua materna que hablan los niños. Son 48 lenguas indígenas, digamos, a nivel nacional. La más hablada, como comentaba Nelly, es el quechua. Nelly Aedo, jefa del programa de pueblos indígenas de la Defensoría del Pueblo, estuvo con nosotros, 6 de la mañana con 58 minutos.